temas que vamos a abordar tiene que ver con un reconocimiento que realizó la ciudad en un momento de nuestra historia a los caídos por la patria. Hay un monumento en San Francisco a los caídos por la patria. Muchos de ustedes, seguramente la mayoría, como yo, cuando Arturo trajo este tema, empecé a buscar en mi mente las ubicaciones de los distintos monumentos que tenemos en San Francisco y no pude hacer otra cosa más que preguntarle a Arturo ¿dónde está ese monumento? Claro, bueno, es un monumento que es conocido por todos, pero a lo mejor pasan al frente y no terminan es de esos monumentos que vos pasás al frente y no lo ves por lo ubicación, claro, o no lo registra. No lo registra. Este monumento está instalado desde el año 1949 en el ingreso del cementerio municipal. Es uno de los más importantes que hay. Sí, de hecho, a la entrada, a la izquierda, ahí encontramos un conjunto así escultórico que es el monumento a los caídos por la patria. El origen, ya había antes, y está al frente de este otro monumento, uno a los caídos por la Unidad de Italia, pero eso es de la colectividad italiana, sí, señor, del año 1932. No había... un minutito para este monumento al que nos referencia. ¿Caídos por la Unidad Italiana en Italia o San Francisqueños? En Italia. Hablaban de la Unidad de Italia ya de 1870. Exacto. O sea, hay que tener en cuenta que en el año 1932 había todavía aquí muchos italianos, claro, de pura cepa, claro, nativos, ¿no es cierto? E incluso gente que eran hijos de quienes habían estado combatiendo por la Unidad de Italia en 1870, cuando eso ocurre, o sea, 50 años antes. Así que a raíz de esto surge ese monolito. Además, los propios italianos donan el busto del General Paz, que está en la Plaza General Paz, sí, y el busto de Dante Alighieri, que está aquí instalado frente al canal y frente al Banco de la Nación. Claro, sí, señor. Eso es de la colectividad italiana. Bien. El tema es que... ¿Por qué caídos por la patria en 1949? Claro, en el año 49, precisamente en el mes de septiembre, ocurre en el sur de la República Argentina un naufragio con un saldo muy trágico, en el que se hunde un barco que le llamaban el rastreador Fournier. El rastreador Fournier desaparece navegando en los mares del sur y ya en los límites con Chile, y nunca se conoció oficialmente la causa del naufragio, ni tampoco se encontraron los restos del barco, sino que de los 60 tripulantes que tenía, e incluso de algunos civiles que estaban invitados a ir en ese barco, encuentran los restos de 8 o 10 personas nada más, muchos de ellos ya en aguas chilenas. Pero no se salvó nadie. No se salvó nadie. Incluso ¿Era un barco del ejército argentino? Es un barco de la Armada. De la Armada. Era un barco chico, claro, era un barco no grande, un barco chico, botado en astilleros argentinos en el año 1938, y era copia a la vez de unos barcos, o hecho con planos, de barcos alemanes de la Primera Guerra Mundial. Pero había sido construido aquí en la Argentina. Era un barco de reconocimiento, que se le llama, y luego del hundimiento vino una serie de homenajes en distintos lugares del país. ¿Y por qué en San Francisco? Incluso, especialmente en Bahía Blanca, de donde en la base naval de Bahía Blanca tenía sede el Fournier. Claro. Hay barrios en el país, hay plazas, e incluso en Bahía Blanca una línea de transporte colectivo se llama Fournier. Tiene el apellido Fournier en honor a este barco. En honor al barco. O sea que es algo que, y después, hace unos pocos años, a nosotros acá nos han solicitado información, fotografía y datos para hablar del monumento al Fournier que hay en San Francisco, porque eso se ha instalado en un museo que hay en el sur de la República Argentina, esa información también de San Francisco, en aquel museo austral, por motivo de un Fournier. Y el porqué de San Francisco, sí, ¿por qué tanta relevancia? Claro, porque había 2 marinos que eran de San Francisco y estaban en el Fournier. Y son fallecidos. Fallecieron. Uno era Milton Henry Silva, sí, que tenía 19 años, era marinero, y el otro era Sixto Capdevila. Sixto Capdevila tenía 27 años y ya tenía una graduación con alguna relevancia dentro de ese barco.
Y después había un tercer nombre de que en un principio se daban como 3 sanfrancisqueños muertos en el Fournier, que era Humberto Medina. Sí. Humberto Medina, e incluso cuando se hace el homenaje, que ya te relato lo del acto, cuando se hace el homenaje, se invita a los familiares de Humberto Medina para venir, y la familia aclara que no, que él no había muerto en el Fournier. El tema es que en la lista de desaparecidos con el Fournier hay un Humberto Medina, pero no era el de San Francisco. El oriundo de San Francisco. Claro, el Humberto Medina de San Francisco también tenía una carrera militar, pero no en la Armada, sino que estaba en el Ejército, y en ese momento estaba por la zona de La Rioja. Estaba vivo. Estaba vivo. Se produjo una confusión. Se produjo una confusión por el nombre, la gente no relacionó que él lo tomaron como militar nada más, pero claro, él era militar del Ejército y estos eran militares de la Armada. Bien. O sea, tanto el Milton Henry Silva como Sixto Capdevila. Y Sixto Capdevila había sido a la vez hijo de los Capdevila, que en San Francisco a principios del siglo XX tenían una empresa funeraria. Acá en San Francisco. Una familia ya tradicional de la ciudad para esa época. En 1949, ¿quién gobernaba la ciudad? En el año 49 estaba Ferrazzi. Ferrazzi. Juan María Baggio Ferrazzi. Y los autores del monumento son los el tema es que el tema es que aquí en San Francisco en aquella época funcionaba una asociación de reservistas que se llamaba General Paz. Los reservistas eran gente que había pasado en alguna fuerza armada cumpliendo el servicio militar, y luego con el paso de los años se reunían en todo el país como asociaciones de reservistas. La de San Francisco se llamaba General Paz. Bueno, ellos tenían su uniforme, desfilaban, ¿no es cierto? Desfilaban con una boina incluso, o con un birrete, solían hacerlo, y organizaban muchísimos actos, más porque estábamos ahí en las proximidades del año del centenario de la muerte del general San Martín, claro, donde hubo actos permanentemente en homenaje años a 50, años 50, claro. Entonces, cuando en septiembre se confirma la muerte de Milton Henry Silva y de Sixto Capdevila con el Fournier, y se confundía también lo de Humberto Medina, la Asociación de Reservistas resuelve inmediatamente hacer un homenaje en San Francisco y contratan a Miguel Pablo Borgarello para que haga el grupo escultórico que hay en el lugar, que representa de alguna manera como las piedras de los mares australes. Entonces, es lo que representa de alguna manera eso, por eso tiene agua, en alguna época tiene agua, en otras épocas ahora por una cuestión de las enfermedades, ¿no es cierto? Claro, se ha sacado de ahí, pero siempre hubo agua con unos camalotes ahí en el lugar, incluso había un ancla, ¿no es cierto?, que está puesta en el sitio, y con el paso del tiempo después también se han ido agregando otras personas que han tenido alguna relación con lo militar y que murieron y fueron sumándose los homenajes las placas en el lugar, las placas en el lugar. Pero el origen es el del Fournier, y para estos dos militares que eran Capdevila y Silva. Que eran sanfrancisqueños, que formaban parte de la tripulación del Fournier, que pereció en las condiciones claro, en septiembre del año 49. Y para el Día de los Muertos por la Patria, o el Día de los Muertos, que es en el mes de noviembre, a principios de noviembre, ahí se inauguró ya el monumento, o sea que fue una cosa hecha en 40 días. Decidido y realizado enseguida, en 40 días. De manera inmediata. Fue un acto muy grande para lo que era la ciudad entonces, con la presencia del comisionado municipal de entonces, que era Juan María Baggio Ferrazzi, el cura Carlos Borello, que era el párroco de San Francisco de Asís, y con la presencia también de gente de la Armada, una delegación de la Armada que vino a sumar párroco de San Francisco de Asís, porque la catedral todavía... No, la catedral en el año 61. Claro, todavía no constituíamos no había obispo. Claro, pero para esa época ya teníamos una segunda parroquia que era Cristo Rey. Claro. Con el padre Gervasio. Claro. Teníamos la parroquia Cristo Rey, que tomaba toda la parte hasta prácticamente casi Luxardo, y la otra era la de San Francisco de Asís. Bien, interesantísimo. Bien, cuando entran al cementerio y a la izquierda préstele un poquito de atención a ese monumento que tiene esta rica historia que nos acaba de relatar. Y al lado, al año siguiente, se produce otra tragedia en la que muere un sanfrancisqueño, también en el sur del país, donde cae un avión militar, un Avro Lincoln cae, y dentro de la tripulación de estos había un sanfrancisqueño que se llamaba Carmen Adelmo Amoroso. Carmen Adelmo Amoroso. Carmen, usado como nombre masculino también, Carmen Adelmo Amoroso, que en el año 50 él iba en esa tripulación de ese avión que cae también al mar, tampoco se recupera nada, cae en Tierra del Fuego, y
al año siguiente, en el año 1951, se le rinde un homenaje que es lo que se ve al costado, donde hay una hélice de un avión, una hélice destruida que fue donada en ese caso por Santiago Pucci, que era uno de los aeronautas, ¿no? Claro, que fabricaban. Y Amoroso era un militar de aeronáutica que tripulaba también ese avión, junto con otra dotación. Era un avión que llevaba unas 10 o 12 personas a bordo. Y en San Francisco era basquetbolista, así que cuando se hace después también en el año 51 el homenaje a Carmen Adelmo Amoroso, la gente de la Asociación de Básquetbol de Sportivo Belgrano, del Seibo, donde él había estado participando jugando al básquet, se suman también a ese homenaje. Y en ese caso había venido una delegación de la Aeronáutica de San Luis, donde tenían base los aviones con los que se había producido el accidente, que en este caso eran de San Luis, pero estaban cumpliendo una misión en el sur de la República. Esto habla socialmente, Arturo, no sé si coincidirás conmigo, del estatus que implicaba socialmente ser militar. Claro, bueno, y la influencia del militar. Digamos, ahora nos resulta, digamos, con los parámetros actuales nos resulta difícil explicar todo esto, que se le dé tanto valor. Claro, pero el tema era que estábamos en el año 1949, un caso, año 50, el otro, inmediatamente después, porque el hundimiento del Fournier fue en septiembre del 49 y en marzo del 50 la caída del Abro Lincoln de Adelmo Amoroso. Y estábamos en pleno gobierno de Juan Perón, que era un militar, ¿cierto? Militar proveniente de aquel golpe militar también del 43, y la influencia de... Además lo militar, las guerras eran recientes, en el año 45 había terminado la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ahí bueno, y estábamos en plena guerra de Corea, en este tiempo, claro, de la plena guerra de Corea, donde quienes habían sido, trasladándonos ya a la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra de Corea, quienes eran los jefes militares de ahí, sobre Estados Unidos tenían una influencia muy grande, a tal punto que incluso Eisenhower, que es uno de los que capitanea la invasión a Europa, termina siendo presidente de Estados Unidos, claro. Y no hablemos del general MacArthur, cuando estaba en Corea y el presidente Truman lo saca del poder en Corea y él vuelve a los Estados Unidos con su familia, tiene un regreso triunfal como ninguno, y era un militar exonerado. Exactamente. Era un militar exonerado. Fíjate vos, claro, y lo estoy relacionando también con una muerte un poco más reciente de un piloto de avión, el caso de Peretti, bueno, donde ha tenido una gran repercusión porque es una familia muy querida de la ciudad, pero donde ya lo militar no tenía la preponderancia social que tenía en la época en la que estamos hablando. Claro, sí, yo pienso que ese es un homenaje que falta en ese grupo de monolitos, porque ahí hay otros militares que han muerto posteriormente y están las placas. Y el caso de Peretti, yo lo planteé en alguna oportunidad en algunos grupos así, pero no tuve éxito, no tuve eco. Yo pienso que tendría que haber una placa. Sería merecedor. ¿No es cierto? Merecedor, porque bueno, él murió en un 1 de mayo, en un acto precisamente también que se considera un acto heroico, porque lo que sabemos es que él muere con el avión, desviándolo del lugar donde iba, que podía haber causado una tragedia con mucha gente, y se muere solo, ¿no es cierto? Unos kilómetros más allá. Pero yo pienso que es algo que en la sociedad de San Francisco, quien puede promoverlo, tendría que promover eso, de recordar también al aviador Peretti, ¿no es cierto?, en este monolito, que es el de los caídos por la patria. Porque en definitiva, de todos los que están en el lugar, ¿no es cierto?, reconocidos, a ver, ninguno murió en una acción de guerra. Claro. Ninguno murió en una acción de guerra. El Fournier estaba haciendo un reconocimiento, estaban en misión, pero estaba haciendo un reconocimiento. El caso de Amoroso lo mismo, ¿no es cierto? Otros han fallecido en algunos casos tal vez por accidentes, en fin, son historias menos conocidas, pero las placas están en el lugar. Arturo, interesantísimo, me encantó, uno de estos días me llego hasta el cementerio nada más que para repasar y prestarle atención a este monumento que tiene esta riquísima historia que bueno nos acaba de relatar Arturo Benedetto.
Acción Elevadores e Hidrogrúas, estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Este nuevo bloque de huellas, vamos a seguir hablando de sanfrancisqueños como lo hemos hecho en varios bloques, de sanfrancisqueños que se han proyectado en sus actividades a niveles provinciales y a niveles, en este caso, nacionales. Hoy vamos a hablar de actores, de hombres que formados, criados en San Francisco, llegaron a tener una presencia en el mundo del espectáculo de nuestro país muy, pero muy importante, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la actuación vinculada a la cinematografía. Arturo nos va a presentar, nos va a hacer conocer a estas dos figuras relevantes, ¿no? Arturo, actores sanfrancisqueños que se proyectan y que logran cosas muy relevantes a nivel nacional. Efectivamente. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando, en principio vamos a hablar de Carlos Escobares. Sí, señor. Carlos Escobares era un joven que se cría, efectivamente, como decís vos, aquí en San Francisco, y siendo muy joven también, él, allá por la década del 1940, se va de San Francisco porque tenía una muy buena voz, tenía su presencia también, y va a Buenos Aires. Un pintón de los 40. Claro, ¿no es cierto? Típico personaje de aquellos años, estamos hablando de 70 años atrás. Sí, señor. Él va a Buenos Aires a probar suerte en la radiofonía, sí, que señor. era el fuerte, digamos, después de la cinematografía, venía la radio. Y la radiofonía en términos de medios de comunicación en los 40 era un boom comparable, podríamos decir, a lo que es Internet hoy. Sí. Tranquilamente. Sí, por supuesto. Poder escuchar la voz de alguien que hablaba a tanta distancia era algo maravilloso. Claro. Entonces, dentro de en la radiofonía, lo más escuchado así en el interior, en algunos lugares, eran los radioteatros. Claro. Que no son los radioteatros que conocimos nosotros acá, entre los años 60 y 70, que eran los radioteatros de la tarde, sí, sino los nocturnos de Buenos Aires, que eran todos programas de muy buen nivel. Sí, señor. Los otros que se escuchaban acá también eran de buen nivel, pero quiero decir que tenían una función diferente. Y que requerían para su puesta al aire de actores, obviamente. Necesariamente. Aunque no los visualizara, pero había una actuación a través de la voz. Los actores de esas radioteatros y los locutores, incluso los locutores de las radios de Buenos Aires, donde estaba lo más importante en aquel momento, eran figuras que trascendían también a través de las revistas del espectáculo. Claro. Las revistas del espectáculo, ¿no es cierto? Los seguían mucho y qué es lo que hacía, qué programa hacía, claro. Los pases de radio. Lo que ocurre hoy con los artistas de la televisión pasaba ya hace tantos años atrás con los personajes de las radios. Eran los famosos. Eran famosos. Entonces Carlos Escobares va a Buenos Aires, comienza a incursionar en lo que era Radio El Mundo después, Radio Belgrano, Radio Splendid de aquella época, y desde ahí él pasa después a tener algunas nociones de actuación también y se incorpora a la filmación de películas. No obstante, tuvo entre 1948 y 1958 que él hace su participación en películas.
No muchas época películas. de oro del cine argentino. Sí, por supuesto. Sí, incluso en las películas que trabajó eso fueron importantes. Él hizo nada más que 6 películas en 10 años. La más importante de todas fue la que se estrena en 1952 y el estreno provincial se hace acá en el Cine Rex de San Francisco, porque él era de San Francisco. Se llamaba Las aguas bajan turbias, claro, dirigida por Hugo del Carril. Peliculón. Claro, una película muy importante para la época y muy importante por lo que se interpretaba en la película y por quienes la hicieron. Hay que tener en cuenta, en el año 1952 estábamos en el pináculo del peronismo. Sí, señor. Hugo del Carril era una gran figura del peronismo, claro, el que cantó oficialmente la marcha peronista, y en la película Las aguas bajan turbias interpreta precisamente a unos obreros mensú, obreros de los yerbatales en las provincias del norte, en la República Argentina, que pelean contra lo que se consideraron las injusticias que se cometían en esos lugares. Claro, claro. Y él proponía en un contenido bien social. Y además él proponía en la película, ¿no es cierto?, que era el personaje de él también, la agremiación, claro, que era algo que el peronismo promovía permanentemente. Pero, si bien ya para el año 52 el sindicalismo era, sí, ya era fuerte, el sindicalismo era muy fuerte. Perón en la Secretaría de Trabajo, ya en el 43, generó las condiciones legales para que se haga. Pero con la llegada de Perón en el 46 al gobierno, el sindicalismo, ¿no es cierto?, se hace fuertísimo. No obstante, la película viene a ratificar esos conceptos que llevaba adelante el peronismo de entonces. Y en esta película a Carlos Escobares le corresponde precisamente un rol de antagónico a Hugo del Carril, interpretando a un indio, ¿no es cierto?, ellos le decían el indio en la película, que era como el capanga, el capataz, y el nombre del indio era Luzardo, pero no Luzardo con Luzardo con Z. Era o sea, el personaje del indio Luzardo, que es muy trascendente, muy importante dentro de la película, lo interpreta Carlos Escobar. Un sanfrancisqueño. Que, bueno, obviamente cuando se estrena la película después obtiene un premio en Venecia y obtiene premios a la mejor película, mejor director, y a varios actores de la película, no a Escobares, pero a varios actores de la película se los premia desde la Academia del Cine de la Argentina, que era una remake de lo que es la Academia del Cine de Estados Unidos. Pero es una película que venía muy promocionada, más teniendo en cuenta el momento político que se vivía y quienes la hicieron y quienes manejaban también la Academia del Cine. El hecho es que Escobares le pide a Hugo del Carril que cuando la película se estrene en el interior, que San Francisco sea la primera ciudad de Córdoba que la proyecta, y efectivamente Hugo del Carril accede a eso, y un día le estrena la película en Tucumán y se viene en avión desde allá, en aquella época venirse en avión para estrenar la película, se va en avión hasta Córdoba y viene después, llega acá y se lo recibe con una caravana a él, a miembros del elenco. Ya Escobares estaba en San Francisco, o sea que es todo un acontecimiento. Fue un acontecimiento de características extraordinarias. Claro, en lo artístico era muy importante. Me imagino la llegada de Hugo del Carril junto con Escobares, que tenía la connotación de ser sanfrancisqueño, a la ciudad de San Francisco en esa época, claro, debe haber sido tremendo, comparable a la llegada de un artista de primerísimo nivel de hoy. Claro. Bien. Era grandísima figura. Bueno, eso es, entonces se hace el estreno y luego la carrera de Escobares continúa en el cine, continúa también en la radio y haciendo tipo de animaciones y presentaciones. Yo tuve oportunidad de hablar con él hará unos 10 años atrás, ya era una persona bastante mayor y me comentaba, bueno, de sus recuerdos y las cosas que él tenía y que, bueno, que ya no se sentía bien, ya era una persona de una edad bastante avanzada, pero no había vuelto a San Francisco por cuestiones familiares y de trabajo y esas cosas, y él ya estaba radicado con su esposa y sus hijos en Buenos Aires, entonces fue perdiendo el contacto perdió el contacto con la gente de acá, que ya también era gente grande y había muerto, ¿no es cierto?, lo que eran sus amigos, entonces él no volvió y queda en Buenos Aires. Este es uno
Ese es uno, ese es Carlos Escobar, que incluso en la última película que él hace, es una película también muy importante que se llama Rosaura a las 10, basada en un libro de Marco de Nevi, y ahí Carlos Escobar también tiene una participación. Una participación. Bien. Tenemos otro actor, Ese es uno. Juan José Míguez. Y el otro es Juan José Míguez, en la misma época, pero con una trayectoria mucho más extensa y tal vez más reconocida dentro de la cinematografía argentina que la de Carlos Escobar. Míguez comienza a filmar todavía antes que Escobar en Buenos Aires, va con el mismo objetivo, si bien Escobar tenía el aspecto de un criollo, ¿no es cierto?, como el nombre lo indica, y el personaje, incluso los personajes que él hacía después del cine también. Míguez era un tipo más bien alto, rubio, era la antítesis de lo que era Escobar. También de muy buena voz, muy buena presencia, va también a Buenos Aires para ser locutor no actor, sino locutor en radios de Buenos Aires, en Splendid, en Belgrano, en El Mundo, que eran la radio de la época. De las radios de la época, y de ahí pasa a la cinematografía. Y tiene una variedad de películas hechas muy grande, de todo modo ninguna tan trascendente como Las aguas bajan turbias, que hizo Escobar. Sí, señor. Pero, por ejemplo, dos películas en las que filmó Míguez, en protagónicos, hizo mucho papel protagónico, Escobar hizo más bien papeles secundarios en muchos casos. Trabajó con Eva Duarte, antes de ser Eva Duarte. En su época de actriz. Trabajó en la película célebre que es La cabalgata del circo, con Libertad Lamarque. Esa es la de la cachetada. Claro, esa es la película en la cual se produce o se recuerda ese enfrentamiento entre actrices, que era Libertad Lamarque, protagónica total en aquel momento, y Eva Duarte, que era más secundaria en ese instante, donde hay ese enfrentamiento, que lo que se comenta es que, bueno, evidentemente que cuando llega después Eva Duarte a la posición política y social a la que llega luego, Libertad Lamarque deja la Argentina y se va a radicarse a México. Como una especie de condena. El choque inicial está dado en esta película. En esta película protagonizada por un sanfrancisqueño. Y protagonizada precisamente con Míguez. Y la otra película en la que actúa Eva Duarte y Juan José Míguez es La pródiga, que es una película que se filmó tan sobre el año 45 que cuando Eva Duarte llega, digamos, a la posición política que tenía y ser esposa del presidente, la película no se estrenó sino hasta el año 1984. No se estrenó hasta el año 84. Hasta el año 84 directamente nunca se puso al aire. Nunca, pasó, digamos, todo el peronismo, todos los gobiernos militares, todos los gobiernos que hubo desde esa época hasta el retorno a la democracia se estrena recién en el año 1984. Como una curiosidad se estrena para esa época, porque la película tenía como 40 años. Claro, nada más que como una curiosidad y por haber sido una película que nunca había sido estrenada. Protagonizada por Eva Duarte. Protagonizada por Eva Duarte. ¿Y habrá habido algún pudor respecto del lugar que ocupaba? Claro, posiblemente. Hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que también para la época... ¿Habrá habido alguna escena fuerte, algún beso, alguna cosa así que pueda haber? Posiblemente, pero ellos decidieron, ¿no es cierto?, no estrenar la película. Y bueno, no se estrenaba, por cierto. Bien, el caso es que Míguez continúa, de todos modos él, a diferencia de lo que pasaba con Hugo del Carril, por ejemplo, que al caer en 1955 el peronismo es estigmatizado completamente y es sacado de hasta varios años después, ¿no es cierto?, sacado de los círculos artísticos, en la canción, en las películas, todo, no lo contrataban en nada, porque era muy claramente identificado con el peronismo. Años después recién se le levanta esa condena de alguna manera que le habían hecho los propios gente del espectáculo. Claro. En cambio, Juan José Míguez él continúa su carrera, llega a tener 39 películas filmadas. Impresionante. E incluso fue partener en varias películas con Isabel Sarli. O sea, él filma con Eva Duarte, con Isabel Sarli, filmó con todos. Isabel Sarli en esas películas. En las picantes. Claro, en el momento de fuerza de Isabel Sarli con Armando Bo. Claro. O sea, películas esas como Fuego, la contraparte, claro, la contraparte de Armando Bo era San Francisco. Era San Francisco, que era Míguez, precisamente por lo que te dije antes, por la presencia así física que tenía él, que hacía como un galán maduro, que le llamaban en la época, que, claro, competía, digamos, de alguna manera, por el amor de Isabel Sarli con Armando Bo. Mira vos. Tuvo muchas películas de ese tipo y
además en el final ya de su carrera, porque él muere en la década del 90, en el año 95, había nacido en 1918, o sea que estaríamos pronto al centenario del nacimiento de Juan José Míguez, muere en el año 95. Entre las últimas películas que él hace es cuando en los años 80 se hace la serie de los superagentes, con Tiburón, Mojarrita, Sí, donde también estaba Víctor Bo. O sea, él tenía una muy buena relación con Armando Bo, con los Bo. Los Bo tenían buena relación con San Francisco también. Claro, Armando Bo viene de Brinkmann, en San Francisco. Claro, en Brinkmann tenían frigorífico. Para el estreno de Las Aguas Bajas en Turia viene Armando Bo acompañándolo a Hugo del Carril también. Con la familia Nievas de San Francisco, donde estaba el Chango Nieva, Armando Bo tenía relación porque el Chango Nieva había trabajado en las películas de él. O sea, había una relación entre Armando Bo y Víctor Bo y San Francisco en aquel momento. Y entonces Víctor Bo lo pone también en las películas y el jefe de los superagentes es Juan José Míguez. Nuestro sanfrancisqueño, ¿no es cierto? Se puede decir que un género menor, por supuesto, ¿no es cierto? Nada que ver con aquellas películas que filmó. Pero tuvo una trayectoria muy larga, ya te digo, de 39 películas, pero ninguna que llegó al nivel de lo que fue Las Aguas Bajas en Turia, que había interpretado Escobares, que hizo nada más que 8 películas. Bien, Arturo, muy lindo este bloque, donde repasamos la vida de estos dos actores sanfrancisqueños que se proyectaron al mundo, que salieron alguna vez de San Francisco con un sueño y tuvieron la posibilidad de cumplirlo. Nos encanta presentar estas historias de vecinos nuestros a los que les fue muy bien en otros lugares, ¿no? En la provincia o en el país. Así que encantados de poder haber escuchado a Arturo que nos cuente sobre la historia de Carlos Escobares y Juan José Míguez en este bloque de Huellas. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas.